Buenas tardes a todos, gracias a los compañeros que están con nosotros y especialmente a Elena, que participa en esta nueva conferencia del ciclo de historia de la independencia sudamericana. Antes de presentar a Elena Luz González Bazán, les paso las fechas próximas. El 2 de septiembre, el presidente del Instituto Belgraniano de Tucumán, el doctor Luis Héctor Giannicelli, a las 17 horas se va a referir a la amistad del general San Martín y el general Belgrano. Esa misma semana, el 4 de septiembre, el profesor Manuel Omar Armas, el éxodo jujeño, la epopeya heroica de un pueblo, las dos conferencias a las 17 horas, y el domingo, 6 de septiembre, el amigo Elías Dorakis se va a referir a la cuestión Tarija, a las 19 horas de la República del Estado Plurinacional de Bolivia, 20 horas Argentina. Bueno, Elena Luz González Bazán es periodista, es docente e historiadora. En la actualidad dicta las materias de historia, periodismo y literatura argentina y latinoamericana. Ha estudiado periodismo, ha realizado cursos de especialización en periodismo de investigación. En el marco de la carrera de periodismo realizó un curso taller con la licenciada Sandra Gonet en la Universidad de Salvador sobre literatura argentina y de América Latina. Y en la esfera del periodismo se ha especializado en la problemática de niñez y adolescencia. La carrera de historia la ha cursado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, en este caso fue en Rusia, en el año 2002. Participó en la organización de las cátedras libres, la teoría de los dos demonios, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, historia y militancia también en Filosofía y Letras. En la cátedra libre John William Cook, Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Ciencias Políticas. En la seccional Victoria de Ferrocarriles, y ha participado en la organización de las escuelas sindicales Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y Sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado Santa Rosa La Pampa. Es autora de varios libros, entre ellos Mujer, Sociedad y Política 2007, 30 de marzo de 1982, Una gesta olvidada, publicado en el año 2012, Buenos Aires, Ciudad Industrial, Villa Crespo, caso testigo, del año 2016. Tiene en preparación un libro literario, que ahora todavía no lo ha titulado, una publicación sobre trabajo infantil en Argentina, una segunda Juventud Trabajadora Peronista JTP en las entrañas del movimiento obrero. Y ha sido moderadora en el Congreso Ferroviario en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Algunas observaciones: ha participado en congresos, eventos, charlas y continúa estudiando cursos de perfeccionamiento pedagógicos en la UBA, sobre historia de la filosofía en universidades españolas y otras entidades académicas. También ha realizado cursos para la cuestión pedagógica en este momento de pandemia, y ha participado de 3 videos documentales, uno sobre derechos humanos, otro sobre Paquita Bernardo, la primera bandoneonista, y sobre los 150 años de los ferrocarriles argentinos en Canal 7 ATC. Colabora en las páginas periodísticas Latitud Periódico, www.latitudperiodico.com.ar, Villa Crespo Digital, www.villacrespomibarrio.com.ar, y además en la Secretaría de Prensa y Cultura del MONAREFA, que es Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos. Querida Elena, cuando vos quieras, comenzamos. Bueno, primero buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias por haberme invitado. Quiero darle las gracias al Instituto y a Eduardo por esta invitación. Y en segundo lugar, comenzar un poco hablando de quién fue, una semblanza como me pidieron, y me parece muy bueno, de quién fue Manuel Belgrano. Este hombre que no solamente fue el creador de la bandera nacional, sino que fue uno de los hombres que realmente le dio la impronta
muy importante a la independencia de nuestro continente, y además un hombre que le dio la impronta fundamental al tema educativo, no solo para los niños, sino algo que parecía olvidado en aquel momento histórico, para las niñas de todo el continente, del territorio. Él entendía esto como algo fundamental, y por ello llevó adelante realmente una tarea, yo diría que no solamente ciclópea, sino que incomprendida. Bueno, comenzando un poco con su historia, él nace el 3 de junio de 1770 en el seno de una familia realmente de buenos recursos económicos en aquel momento. El padre era italiano, pero va a vivir a Cádiz. Cuando arriba en estas tierras se casa con la madre, que era de Santiago del Estero, también de una familia medianamente de buena posición en ese momento, sobre todo desde el punto de vista de una criolla realmente bien posicionada. Es una familia numerosa, de 8 varones y 3 mujeres. Hace su escuela primaria en el colegio, por supuesto en el San Carlos, lo que es hoy el Colegio Nacional Buenos Aires, y a los 16 años el padre decide que con un hermano vayan para Europa, específicamente para España, a seguir realizando sus estudios superiores. Esos estudios superiores los hace primero en la Universidad de Salamanca y luego en la de Valladolid, y ahí se recibe en la parte de leyes, ¿sí? Y termina recibiéndose como abogado, pero tiene otros 2 aspectos fundamentales que van a marcar la historia de Belgrano: la economía y el problema político, o el tema político. Y esto lo vamos a ver después en todo su proceso, digamos, que va llevando adelante. Manuel Belgrano calculen que nace en el 70, en el 86 viaja a Europa, en el 89 es la Revolución Francesa. Esto es bueno marcarlo, porque él va a tener un contacto muy cercano con aquel movimiento impresionante de la historia mundial. Y ahí va a tomar una impronta y lo va a marcar en sus escritos, en lo que él va diciendo, que tiene que ver con la libertad, la fraternidad, la igualdad, y que lo va a marcar permanentemente en toda su vida. Belgrano vive 50 años impresionantes realmente, y una de las cosas que sí hay que ver, digamos, yo después voy a leer algunas de las frases porque creo que habla en él mucho mejor que nadie, ¿sí? En ese trabajo económico, en esa actitud que él va teniendo, es nombrado secretario del consulado para Buenos Aires. Tengamos en cuenta que los consulados que había en ese momento eran solamente los 2 grandes, las 2 grandes virreinatos, que eran el del Perú y el de México. O sea que los consulados estaban en Lima, capital elegida para el virreinato del Perú, y el caso de México. Se abre el virreinato del Río de la Plata y en Buenos Aires él va a ser el secretario. Y acá ya la tarea de Belgrano con respecto a todo lo que él va a tratar de llevar adelante. Una de las cosas esenciales es que va a tener una puja muy fuerte con respecto al problema del monopolio y el libre comercio. Por eso hablé de la Revolución Francesa, porque ya en ese momento comienza a tener una impronta, ¿sí?, de la aparición, lógicamente, desde el punto de vista político y de las ideas, de esto que va a ser después el capitalismo triunfante en el mundo, y por supuesto el libre comercio. Y nosotros, no olvidemos, como colonias españolas sufríamos, porque hay que decirlo bien, se sufría el monopolio español. Él va a tener entonces ese planteo concreto entre una cosa y la otra. Como secretario entonces del consulado va a llevar adelante obras, compra de maquinarias, todo lo que tiene que ver con los procedimientos industriales, la apertura de puertos, la colocación de faros, ¿sí? Y va a tener la impronta también de tratar de que se lleve adelante todo lo que tenga que ver con la agricultura. Le da gran importancia al tema agrícola. Y acá aparece entonces el pensamiento sobre el tema educativo. Acá comienzan a aparecer en Belgrano la idea de las escuelas, y él funda la Escuela de Artes, la Escuela Náutica,
va a plantear las matemáticas, la aritmética y las matemáticas en general como una herramienta fundamental. Las artes la plantea como una herramienta fundamental para todo lo que tenga que ver con el trabajo manual, y ahí va a estar los carpinteros, los herreros, todos los que tienen que trabajar con sus manos necesitan tener elementos de las artes y de las matemáticas para llevar adelante un buen trabajo. Esto ya lo va a plantear Belgrano. Se va a plantear la Escuela de Comercio, la náutica ya lo dije, y en ese sentido una de las cosas que va a decir con claridad es que hay que combatir la ignorancia. Y entonces yo acá quiero leer algunas frases de Belgrano que me parece que son en ese sentido fundamentales para ver su pensamiento. Dice: soy muy amante de que todas las ciencias se sepan por principios y nadie pueda tener conocimientos de aquellas sin estar instruidos en estos. Y también dice algo que está muy bueno: el hombre, por su naturaleza, y esto tiene que ver con el mundo del trabajo, aspira a lo mejor, pero por consiguiente desea tener comodidades y no solo se conforma con comer. Luego, sobre el tema de la educación, dice: un pueblo culto nunca puede ser esclavizado. Y sobre las escuelas va a decir, porque él aboga por las escuelas en todos los niveles: fundar escuelas es sembrar en las almas. Luego sigo con algunas otras que son realmente impresionantes. Bueno, ustedes ya saben, Belgrano se destaca en el tema de las invasiones, tiene un pequeño, digamos, trabajo en ese sentido, pero su trabajo realmente va a ser mucho posterior, ¿sí? No es un hombre indudablemente de las armas, luego lo vamos a ver cómo este patriota tiene que hacerse a las armas, porque él no nace, él realmente no hace la carrera de las armas, pero realmente él se hace y lleva adelante una disciplina impresionante. Por eso los ejércitos de la libertad, de la independencia en América realmente tienen un gran reconocimiento hacia el trabajo de Belgrano. Y el que mejor reconoce esa tarea, hoy escuchaba que va a haber un tema sobre la correspondencia y sobre la relación entre San Martín y Belgrano, es justamente José de San Martín. Hay una cosa que es importante en la vida de Belgrano, que es el planteo cuando ya llega el tiempo de pensar una vez que España es ocupada por las huestes napoleónicas, en el tema de, bueno, ¿qué va a pasar en estas colonias? ¿Qué pasa en esta realidad? Y pensar en la independencia. Y entonces Belgrano se va a plantear la famosa monarquía constitucional, donde va a aparecer la famosa Carlota, ¿sí? En ese proceso vuelto ya a nuestras tierras, se va a relacionar y va a tener un muy buen acercamiento, tanto con Castelli como con Moreno, pero también con Paso, con Vieites, con Donado, Pueyrredón y Rodríguez Peña, que son de alguna manera, ¿sí? Los personajes que van a llevar adelante un trabajo hacia el proceso independentista, o lo que va a ser posteriormente mayo, el 25 de mayo. Pero previo también hay que nombrar, ¿sí?, el trabajo de la famosa Junta Tuitiva que se hace un año antes, que ya es el despertar del proceso revolucionario en nuestro continente. Y la otra tarea importante para destacar es la de Miranda, que lleva adelante también un planteo revolucionario, un planteo de la independencia de nuestro continente, porque ya está claro que una vez ocupada España, bueno, los hombres de América o de este continente tienen derecho a buscar la independencia. Belgrano funda varios, tiene, digamos, lleva adelante procesos importantes con el tema periodístico, no en vano está en el Correo de Comercio, el Telégrafo Mercantil, o sea, son todos emprendimientos donde Belgrano pone realmente mucho ahínco.
y en ese sentido, digamos, hay una valoración importante de él. Hay una cosa que plantean algunos historiadores y que está bueno comentarlo, no sé si es exactamente así, porque habría que buscar un poco más otras fuentes, perdón, pero se plantea que Belgrano es el impulsor del famoso, digamos, contrato que después va a sacar adelante Moreno. O sea, ese reglamento interno que pareciera que es influjo de Belgrano, y Moreno es el que lo lleva a la escritura, a la práctica. ¿Por qué? Porque dicen que tanto Moreno como Belgrano tenían una muy buena relación entre los dos. Se comprendían mucho desde el punto de vista de lo que querían para América, o para este continente y la libertad de fundamentalmente, bueno, de lo que era en ese momento el virreinato, ¿sí?, del Río de la Plata. Bueno, cosas que va a realizar. Cuando él se va a la expedición al Paraguay, que tiene que pasar, digamos, funda lo que va a ser Mandisoví, Curozuca, Cuatiá, y es importante ver 2 o 3 cosas de ahí. La importancia nuevamente del tema de las escuelas. Abre solares, quiere solares para escuelas para los chicos. Y otra de las cosas que va a hacer en Misiones es un requerimiento, porque la viruela es muy importante ya en esa zona, y plantea el tema de la vacunación, que se busquen vacunas para vacunar contra la viruela, porque realmente diezma al pueblo, no solo misionero, sino de toda la región. O sea, como vemos, lo que sí podemos entender de este Manuel Belgrano es la preocupación social que va llevando todo el tiempo, ¿sí?, en este largo proceso que va a ser, digamos, llevar adelante como parte del general, de comandante en jefe de cada una de estas regiones, y la preocupación no solamente militar, sino la preocupación por las sociedades que él va viendo. O sea, no se queda, digamos, con una sola mirada, va entendiendo lo que va sucediendo, y ahí está su capacidad, digamos, ¿no? La capacidad que él tiene como hombre, y como comprendiendo lo que por ahí no había visto ni en Europa, ni incluso en su propia Buenos Aires en ese momento. Es un hombre que, acá los otros días escuchaba el debate sobre si la bandera era blanca, celeste y blanca, o celeste, blanca, celeste. Yo no voy a entrar en ese debate porque no me parece. Sí está claro que Belgrano ya, digamos, para los ejércitos de la independencia se va a plantear una insignia, algo que, digamos, marque quiénes son unos y otros en ese sentido. Y lógicamente la escarapela va a aparecer ahí en febrero del 12, y posteriormente la bandera. No le es fácil a Belgrano el tema de la jura de la bandera, al contrario, porque desde Buenos Aires tiene serios problemas en contra de las actitudes o lo que él asume como la jura de esta bandera, que es de estos 2 colores, blanco y celeste, o celeste y blanco, ¿sí? Porque desde Buenos Aires indudablemente le vuelven a decir que no. Él realmente no recibe todos los mensajes tal como están. Esos 27 de febrero, él parte inmediatamente hacia un nuevo espacio del territorio y no recibe esa indicación, ¿sí? Bien, en la campaña del norte, algunos aspectos importantes de marcar. Cuando él va tomando los distintos ejércitos, los distintos momentos en las distintas campañas, lo que encuentra es un problema de soldados, de comandantes, de oficiales que realmente no tienen un gran nivel de disciplina. Y esto es lo que él va a llevar adelante, no siendo un hombre del ejército. Él mismo lo plantea: yo no soy un hombre de armas, ¿sí? Él lleva adelante una gran disciplina, pero esencialmente
les mete con vocación el amor a la independencia, a la libertad. Y así es que los propios historiadores, incluso hasta los más críticos de Manuel Belgrano, tienen que reconocer que esta vocación impresionante que lleva adelante él, lo hace que sienta con fuerza, ¿sí? Es tal lo que les mete y les logra hacer entender la vocación por la independencia, que tienen actos de arrojo únicos que se conocen en la historia nacional. Si uno quiere compararlo, un acto de arrojo impresionante fue el cruce de los Andes, ¿sí? Entonces, uno va viendo en la lucha por la independencia que hay vocación por ser independiente y aparte realmente arrojo infernal de los hombres que en aquel momento dieron todo. Cuando él llega con la campaña del norte, con Pueyrredón se encuentra en Yatasto, lo que tiene es esto que les estaba comentando: deserciones, falta de armamento, desmoralización, ¿sí? Realmente estaba toda esa situación y todo eso había que revertirlo, si no era imposible llevar adelante el proceso de la independencia. Así que a eso se acomete él y lo lleva realmente con un muy buen trabajo. Esperen que como tengo mi ayuda a memoria, voy entonces con algunos aspectos del éxodo jujeño. Quiero leerles algunas frases que me parecen también, ¿no? Cuando hablaba del tema de la libertad: la vida es nada si la libertad se pierde. Que no se oiga ya, fíjense ustedes, ¿no? Que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para aquellos. Y cuando hablábamos del tema de la agricultura, fomentar la agricultura, animar la industria, por eso decía, ve la Revolución Francesa, ve la realidad que se empieza a marcar en Europa con la Revolución Industrial, porque piensen ustedes que hay un primer momento del proceso industrialista manufacturero más, en 1600 y pico en Inglaterra, después sí va a ser lo que denominan la mayoría de los historiadores la segunda revolución industrial, que se va a dar 1820 aproximadamente, que ya ahí sí es un desarrollo importante, pero él ya ahí ya tiene claro el tema de la industria, por eso quiero leerles pero que se me apagó el celular. Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio son los tres importantes objetos que deben ocupar la atención. Luego dice: la agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias primas que dan movimiento a las artes y al comercio. O sea, ya él tiene un plan concreto sobre lo que es el desarrollo de la agricultura, y eso es lo que va a llevar adelante, lógicamente, en todos los lugares donde va. Claro que tiene que prestarle atención, lógicamente, a la guerra, y la guerra es compleja. Bien. Ya se va a tratar mucho más fuertemente el éxodo, pero yo plantear esto sobre el éxodo jujeño, porque no fue fácil hacerlo. Creo que hay que compararlo con la redota de Artigas. Y creo que son las dos grandes manifestaciones en América que hay sobre la forma en que los pueblos, en este caso el de Jujuy, deja absolutamente todo. Realmente un pueblo que no deja nada, absolutamente nada, pero no es fácil para Belgrano. Tiene en un momento determinado en el bando que plantea es aquel que no cumple, que no hace campo arrasado, va a pasarlo por las armas. O sea, no es una cosa sencilla para Belgrano esto. No llega a eso porque evidentemente el pueblo lo entiende, y eso va a ser un éxodo impresionante de todo un pueblo que deja, por supuesto, yermo todo el espacio, y los realistas
cuando llegan se encuentran con la nada. Una cosa infernal, digamos, del trabajo de Belgrano. Creo que, esperen que tengo acá otra cosa más, quiero también comentarlas, leerlas, porque por eso me parece que está bueno. En la edición del 17 de marzo de 1810, en uno de los periódicos, Manuel Belgrano sentenciaba que casi se podrá asegurar que los pampas, ya habla de las comunidades originarias, ¿sí? En este caso del sur de nuestro territorio, viven mejor porque al fin tienen sus reglas, con qué gobernarse, conocen una autoridad que los ha de premiar o castigar si faltan a ellas, y el ojo celador del cacique está sobre ellos, no así los nuestros entregados a sí mismos, sin haber oído acaso la voz de su pastor eclesiástico, dejar obrar sus pasiones, y viven en la decantada vida natural en que todo es un abandono y un desastre perpetuo. Compara evidentemente porque incluso ve la realidad de las comunidades originarias del norte y también conoce las del sur. Sobre digamos, porque le voy a dedicar un poquito más del tiempo al tema educativo, ¿no? Él, hay un hombre, diríamos que hay un momento determinado que Belgrano, ante la situación que vive y siempre obligado en ese sentido, termina contrayendo lo que va a ser después el motivo de su muerte, que va a ser una hidropesía. Fallece, por supuesto, a los 50 años en una situación realmente terrible de su salud. Y Belgrano no deja en ningún momento el ejército, en ese momento. Es más, la pobreza es terrible, prácticamente no tienen para comer. En algún momento de su testamento dice: comíamos llamas, ya no había nada, ¿sí? Y comían lo que existía, lo que había, y prácticamente no tenían cómo alimentarse. Él ya tenía el estómago destrozado, así que cualquier cosa que le daban realmente no la podía ingerir. Y en ese sentido, digamos, pide en su momento irse a Tucumán a pasarlo el final de sus días. En Tucumán no es bien tratado, realmente ya la guerra civil es muy importante en nuestro continente, ya empieza, y sobre todo lo que es nuestro gran territorio, lo que hoy podríamos decir que era después va a ser posteriormente la República Argentina, y hay una gran incomprensión hacia la propia tarea de Manuel Belgrano. Es más, hay un permanente castigarlo, con el tema de Vilcapugio y Ayohuma lo quieren castigar realmente, y bueno, es San Martín que realmente lo mantiene con una carta que le escribe a Buenos Aires diciendo y hablando del hombre que realmente es el mejor de todos porque es el que ha comprendido la independencia. Y él lo quiere mantener con él en el ejército, pero Buenos Aires lo saca de destino. Cuando Belgrano vuelve al ejército del norte, realmente, vamos a decirlo con un término un poco feo, es un desastre. Y tiene que volver nuevamente a poner, digamos, en disciplina a esos hombres que realmente habían perdido todo su capacidad de poderse disciplinar para un ejército que tenía que pelear para eso. Belgrano, digamos, el proceso más complejo va a ser ese, ya pide por favor salir, ya no da más, lo acompañan los soldados, se despide, hay realmente toda una ceremonia que le hacen porque realmente lo aprecian y lo respetan como su comandante. Va a llegar a Buenos Aires, donde pasa su tiempo final, cuidado por su hermana y por su hermano a quien le va a entregar su testamento. Este testamento es donde pide que cuide las famosas escuelas,
y no tiene, por supuesto, le deben dinero por todos lados, no le pagan absolutamente de todo lo que le ha prometido Buenos Aires, no le pagan absolutamente nada. Él se basa sobre eso, el reloj de oro se lo da en pago al médico que lo ha atendido durante mucho tiempo, y fallece en condiciones, realmente no lo recuerda más que un solo periódico del momento, y Belgrano va, digamos, sus restos van a descansar en el convento de Santo Domingo. Ese es el final de Manuel Belgrano. Siempre uno piensa cómo es posible que un hombre que dio tanto para la libertad y la independencia de nuestros pueblos los pueblos hayan sido tan esquivos con él, pero fue la realidad. Voy al tema educativo de Belgrano. Por eso quería leerles esto otro. Y ya vamos cerrando. En el Correo Argentino, de marzo de 1810, dice, obliguen los jueces a los padres a que manden sus hijos a la escuela, por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar. Y si hubiere alguno que, desconociendo tan sagrada obligación, se resistieren a su cumplimiento, como verdaderos padres que son de la patria, tomen a su cargo los hijos de ella y pónganlos al cuidado de las personas que los atiendan. Los hombres de la Iglesia tenían que predicar acerca del deber de la enseñanza a los hijos. Estimulen a los padres para que les den tan arreglada dirección, valiéndose de los medios que proporciona su influencia los espíritus. Que los maestros sean virtuosos y puedan con su ejemplo dar lecciones prácticas a la niñez y juventud y dirigirlos por el camino de la santa religión y del honor. Belgrano creía que los dos elementos fundamentales para la educación era la religión y la educación. Era un hombre profundamente creyente. Y en otro de sus párrafos sobre educación decía: dirigid, señores, vuestras miradas a los manuscritos antiguos. Si queréis convencernos, observar esas medallas, las estatuas, leed los libros, y sobre todo el libro de los libros, y encontraréis tantas pruebas de esto mismo que plenamente quedaréis convencidos. Si yo no temiera molestaros, os presentaría un catálogo inmenso de héroes elogiados por sus acciones, por sus hechos útiles al público, y no creáis que los confundiría con los monstruos a quienes la adulan, la vil adulación, hija de la servilidad voluntaria, ¿sí? Y verificó y elevó aquella clase distinguida. Sarmiento va a decir sobre Belgrano, el más inimitable de los buenos modelos. Después les leo un par más. Belgrano se propone la educación para las niñas, y lo plantea así: educación para las niñas, educación para los chicos en general, porque la agricultura, los padres mandan a trabajar a los niños y los niños pierden la posibilidad de la educación. Y algo que incluso va a plantear mucho tiempo después el propio Sarmiento en materia educativa, el hombre tiene que estar, el trabajador tiene que estar realmente educado para poder mover, para poder trabajar con las nuevas técnicas y las nuevas cosas que aparecen para el trabajo. Y eso solamente se logra con la educación. Belgrano planteaba estas cosas, por eso la escuela náutica, la escuela de comercio, la aritmética, el tema de las matemáticas, la escuela para las niñas, la escuela para los chicos en general. Donde va a plantear las escuelas y la escuela pública, el defensor de la escuela pública. Las famosas 4, cuando a él le entregan esos famosos 40.000 pesos, las 4 escuelas públicas que supuestamente tendrían que haberse fundado, bueno, no se llevan a cabo.
Todas las escuelas que realmente él lleva adelante tampoco, digamos, duran, pero es un empecinado en ese sentido. Sobre la escuela náutica dice, todo esto manifiesta la asiduidad en el trabajo, puesto que sin ella no es posible posicionarse de unos conocimientos cuya entrada es tan árida y tan penosa, no pudiendo vencer el desfallecimiento que imprime aún a los hombres formados, cuyo entendimiento está acostumbrado a la meditación, sin abandonar las distracciones propias a la edad y trabajar con constancia. Educación y trabajo eran las premisas de Manuel Belgrano. Y también establece que se plantea, digamos, la realidad y la necesidad, ¿sí?, de que esta educación llegue hasta todos los límites. ¿Por qué? Porque los pueblos que no tienen educación van a ser esclavizados. Cuando leía la primera frase. Cierro con este homenaje que siempre me parece bueno recordar, que es sobre las mujeres cochabambinas, las mujeres de Cochabamba. Cuando están llegando las huestes, ¿sí?, en ese momento, de Goyeneche a Cochabamba, ya Antezana, que era su gobernador, en principio reúne en asamblea al pueblo, bueno, hay aparentemente unos 1000 hombres, poco menos, según le cuenta el soldado Turpín luego a Manuel Belgrano, en una carta, y en principio él dice que va, bueno, ¿qué hacen? Y todo en general dicen que quieren, por supuesto, enfrentarse. Al rato, Antezana decide que se ha rendido, y las mujeres dicen que ellas van a pelear. Antezana, por supuesto, cierra todo el lugar donde están las armas, la pólvora, etc. Las mujeres van y lo abren con todo, son las mujeres del pueblo, ¿sí? Y ellas son las que van a irse hasta San Sebastián, hasta la colina. Se calcula que están más de 3 horas enfrentando las huestes, por supuesto mueren la mayoría de ellas. Aparte la carta del soldado Turpín, está, digamos, el testimonio de 2 de las hermanas, ¿sí? Que son las que luego van a poder contar lo que fueron aquellas jornadas. Y cuando Belgrano se entera, ¿sí?, de esta acción, que deja, por supuesto, la lista todavía no es completa, ustedes sabrán que, bueno, en Bolivia hay un monumento a la mujer boliviana, y el 27 de mayo es el Día de la Madre Boliviana en honor a las mujeres cochabambinas. Y bueno, en ese momento, digamos, la lista es aproximadamente unas 30 mujeres, lo que queda, y realmente mueren muchísimas, ¿sí? Y Belgrano entonces establece que todas las noches al pasar lista, cada oficial de cada cuerpo militar, lo leo porque me emociono cuando lo cuento, preguntaba en voz alta, ¿están las mujeres de Cochabamba? Y el otro oficial contestaba, gloria a Dios, han muerto por la patria, todas en el campo del honor. Y siempre me parece que ante la situación de no reconocimiento, porque tenemos mujeres como Juana Zurduy, como Vicenta Aguino, que tiene la primera lugar para con pólvora, donde abastece a los ejércitos libertadores y con armas clandestinas. Ahí hay mujeres incluso de las comunidades, mujeres negras, mujeres de las clases más bajas, como se plantea, que van a ser de correos con los ejércitos libertadores, y muchas de ellas son degolladas, muertas, abusadas por los realistas. Tenemos muchísimas mujeres en ese sentido que pelearon por la independencia, como estas mujeres, y está bueno lo de Manuel Belgrano porque es un homenaje a las grandes mujeres de la historia nacional, de la historia de América Latina, que por ahí siempre se olvida un poco de rendirles el suficiente homenaje. Así que me parece bueno esto del general
Manuel Belgrano, del creador de la bandera, pero también de un hombre probo que murió teniendo la fortuna que tenía, llegó totalmente para la independencia, fuera de los errores que todos podemos tener. Así que bueno, yo quería cerrar con esto, agradecer nuevamente que me hayan invitado para hablar de este hombre, de este gran patriota que fue Belgrano, y bueno, y desear mucha suerte para todos los que vengan en las próximas conferencias. Gracias. Muchas gracias, Elena. Si alguien quiere preguntar, puede abrir su micrófono. Yo les he quitado el bozal que les había puesto de entrada, ahora que Elena terminó su conferencia. El bozal. Sí, un bozal tecnológico le pusimos. Está bien, está bien. Bueno, y alguien quiere preguntar, alguien quiere intervenir, y si no, esta es nuestra conferencia de hoy. Dale, abrí tu micrófono, Horacio. No, pero digo que te están pidiendo la palabra. No veo, ¿a quién me pide? Francisco Marañón. Sí, que abra su micrófono. Sí, Horacio. Ahí está, ahí está. Yo le quería preguntar a Elena, que es historiadora y periodista. A mí me gusta mucho la historia de Belgrano. Y hace 2 semanas compré este libro. Quería saber la opinión de ella, que todavía aún no lo leí. Quería ver la opinión personal. Yo a Daniel Balmaceda he leído así alguna cosita, no lo he leído, pero voy a decir algo que digo siempre a todos mis alumnos cuando hablo del tema de la historia. Y lo hago yo, por eso lo digo así. Hay que leer a todo el mundo, no hay que cerrarse. O sea, vamos a tener, el tema es que cuando nosotros nos vamos a dar cuenta si está novelado, tiene realmente una cosa interesante o no, esencialmente nos vamos a dar cuenta por el tipo de fuentes que está utilizando. Pero hay que leer a todos. Hay que leer a los liberales, a los revisionistas, a los modernos, que fue la última corriente de la Facultad de Filosofía y Letras, y hay que leer todas las corrientes marxistas que pueda haber. No hay que cerrarse a nada. Uno después, cuando sobre alguien, por ejemplo, a usted, Francisco, que le gusta Belgrano, lea 2, 3, 4, y va a ver que va a haber puntos en contactos entre esos historiadores que van a decir que eso es así, y otras cosas que a uno le van a quedar como duda, como yo planteaba al principio, algunos plantean algo, y que uno tiene que después ver cómo va a profundizar si eso fue realmente así o no. Pero hay que leer a todo el mundo, no hay que cerrarse a nadie. Porque no sirve. O sea, plantearnos que fulano es el que dice la verdad, no es así. O sea, puede haber muy buenos historiadores, hay muy buenos historiadores en todas las corrientes, y bueno, uno después irá viendo un poco mejor. Hay algunos que escriben mejor, otros peor, pero bueno, como todo. Así que está bien. Bueno, muy amable, gracias. No, por favor. Pueden intervenir y abrir sus micrófonos cuando quieran sobre algún tema en particular. Yo ahí, bueno, planteé una pregunta, no una pregunta, si podías desarrollar lo de Belgrano con respecto como precursor de reforma agraria en el virreinato. Claro. Lo que decíamos antes, ¿no? La primera reforma agraria que hay en el país, mírenme a mí, digamos, en lo que puede ser el Sudamérica, ¿sí? Esencialmente, va a ser la de Artigas en 1815. Ahora, Belgrano, ya en la época que estamos hablando,
sin tener, digamos, una relación clara sobre el tema del agrario, va a plantear la importancia de lo agrario, la importancia del trabajo de la tierra. Y de alguna manera todo eso es una avanzada, si queremos, ¿sí? Porque él está planteando no solo el tema del aprovechamiento de la agricultura, ¿sí? De las materias primas, sino de la industria, fíjense ustedes que él lo dice, industria, con claridad en ese sentido, y el comercio, o sea, las tres vertientes que de alguna manera serían vértice de lo que va a ser luego el desarrollo del sistema capitalista mundial. Pero sí, él de alguna manera es un hombre que va a plantearse la agricultura como el desarrollo y la capacidad de los hombres para poder cultivar su tierra. Y plantea así, cuando él se reúne con distintas comunidades originarias, él ve, y por eso esto de los pampas, de alguna manera uno lo puede, si quiere, un poquito, cómo él ve ese desarrollo en el interior, en nuestro gran virreinato, porque en ese momento todavía hasta el 16 fue el virreinato, luego fueron las provincias del Río de la Plata, o las Provincias Unidas del Sur, como queramos denominarlas, y cómo el tema agrícola es importante. Por eso las escuelas, fíjense ustedes que al manifestar el desarrollo de las escuelas, manifiesta el desarrollo fundamental de la agricultura, ya ve el tema de la industria, por supuesto ve el tema del comercio, lo que por ahí no hablé mucho, que fue en un momento determinado él ve al monopolio español como una traba fundamental al desarrollo de lo que podemos llamar el libre comercio, ¿sí? Hay un antecedente grande, importante, que es la proclama a los pueblos de Misiones, ¿no? Claro, claro, sí. Donde... ¿Te acuerdan que algo que me pareció que dije, si no se me pasó? Sí, sí, sí. La proclama a los pueblos de Misiones es fundamental. Por eso digo, él donde iba, por eso como no me gusta, digamos, extenderme mucho, yo trato para que podamos todos intercambiar, pero en esa proclama de Misiones sí, claro, él tiene él ve dos realidades, podemos decir, ve las distintas realidades. Una es Buenos Aires y va a haber un momento en que va a ser claramente, digamos, contundente la crítica hacia Buenos Aires, y otra es cuando empiezas a circundar todo lo que es territorio y se encuentra incluso con caciques con quienes entabla buenas relaciones, no teniendo totalmente acuerdos, pero buenas relaciones y de poder ir viendo ese desarrollo. Sobre todo que el norte, digamos, tenemos en el norte de lo que es nuestro país, o en el norte de lo que es Paraguay, toda la parte del continente, todo lo que era el virreinato y demás, las Provincias Unidas del Río de la Plata, un proceso de avance, de desarrollo de las comunidades originarias muy importante. Ahí ya hay cerámica importante, agricultura, un nivel de telado, de telar, de manufactura que llevan adelante las comunidades con un importante desarrollo. Así que todo eso de alguna manera él lo ve, sí, sí. Y a mí me gustaría consultarte un tema. ¿Puedo? Sí, sí, creo que sí. Porque este tema hemos discutido en el instituto. ¿Cómo vos valorás la propuesta de él de un rey inca? Ah, sí. Porque acá hay distintas valoraciones. Unos ponen el centro de la propuesta de Belgrano mirando a Europa, pero hay compañeros nuestros que piensan que Belgrano ponía el centro en la incorporación de la gran masa originaria a la guerra de la independencia, teniendo en cuenta que el núcleo de la guerra de la independencia fue durante muchos años el Alto Perú, hasta que San Martín cambia la táctica y va por el mar. Yo creo que esencialmente vieron que primero él está con que esté la reina Carlota, ¿sí? Tiene. Y él en sus memorias hace una autocrítica. Él dice que se equivoca con ese planteo. Después, en el tema de los pueblos, fíjense que, bueno, cuando se da el Congreso de Tucumán, Belgrano, que participa activamente en el Congreso,
Lo que sí hay que decir de Belgrano que es un hombre de bajo perfil, y hay cosas que a veces encontrarlo, porque fue un hombre realmente de bajo perfil, pero él desde junio trabaja en el Congreso de Tucumán y presiona terriblemente por la declaración de la independencia porque no había convencimiento. Y San Martín, por su lado, hace exactamente lo mismo. Ahora, lógicamente, con esto que estamos viendo, él, al llegar hacia Paraguay, hacia el norte, hacia el Alto Perú, él ve la importancia y la prevalencia de los pueblos indígenas en esa zona. Y tengamos en cuenta que los incas, el imperio inca, llegó, según lo confirmado hasta hoy, hasta el norte de Córdoba llegó su influjo. Y otros ya antropólogos y arqueólogos están planteándose que podría haber llegado hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. O sea, el influjo del mundo incaico en toda esa zona era muy grande. Y lógicamente, él cuando plantea, me parece a mí, es mi opinión, con lo que tengo de elementos, habría que estudiarlo un poco más profundamente por ahí, creo yo que para él es importante la incorporación de todas estas comunidades, de todo este mundo, porque este mundo incaico, este mundo, mejor dicho, indígena, ocupa toda esa gran parte del territorio. Una cosa es Buenos Aires y otra cosa es todo el norte o centro-norte de lo que va a ser el virreinato. Por eso el planteo me parece a mí del tema. Lo que él sí siempre, para un caso y para el otro, es la monarquía constitucionalista. O sea, lo que él llama una monarquía constitucional, si quiere. Pero sí, yo creo que él ve fuertemente ese influjo y bueno, se lo va a plantear como tal. Podríamos decir eso. Lo de Europa puede ser con Carlota, pero evidentemente posteriormente en pocos años esta otra posición, ¿no? Un hombre que, bueno, cambia a partir de que tiene otra realidad, me parece a mí. Gracias, quería conocer tu opinión sobre ese tema. Una cosa más que me quedó, vuelvo al tema de la tierra. A mí me parece que en algún escrito anterior de Belgrano hay una diferenciación entre agricultor y latifundista. Sí, ajá. Porque él considera que el latifundista es un explotador de ese agricultor. Él defiende al agricultor, hay un escrito sobre eso. Viste que te leí, viste que leí yo, por eso que está bueno, si volvemos, era que te lo busco para leerlo. Él tiene, por supuesto, él sabe, me parece a mí, me da la impresión de que con el paso del tiempo, con la realidad que va viviendo, habiendo tenido que ocuparse digamos, del Alto Perú, de Paraguay, de haber estado en el norte, ve toda una realidad social con el tema, lógicamente, Se cortó. que lo hace ver la diferencia entre unos y otros, pero no solamente en el tema por ahí de Buenos Aires, sino lo que ve en el interior. Y esa frase que yo, por eso me parecía que estaba buena leerla, cuando él dice que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para aquellos. Él no lo está diciendo en vano, él lo está diciendo en el marco de una realidad que él de muchas formas lo ve. Y tengamos en cuenta que Belgrano viene de una familia más que acomodada económicamente. O sea, se tiene claro que Belgrano toda su fortuna la entrega para distintas misiones. Así que sí, de alguna manera él diferencia, sí, por ahí no con, ¿cómo sería? Habría que buscar todos los escritos, yo he visto unos cuantos, pero no por ahí todos, ¿sí? Pero bueno, buscando más profundamente, seguramente hay muchas más cosas que tienen que ver con esa diferenciación. Él defiende al agricultor, sí, la agricultura es fundamental para el desarrollo, pero bueno, lógicamente el latifundio, el acaparamiento es otra cosa. Sí, yo creo que en la época del consulado él
escribe algo sobre eso y sobre la distribución de tierras baldías. Me parece que por ahí. Una cosa más que es una cosa que me llamó la atención. San Martín diferenciaba trabajaba diferenciando los absolutistas de los liberales. Cuando él decía los godos, lo hacía refiriéndose a la nobleza absolutista, que se decía heredera de los visigodos, y diferenciaba a la nobleza liberal, que efectivamente después fue así. Hay una relación que a mí siempre me resultó curiosa, que es la de él con Tristán, a cual le da, lo hace jurar que no va a pelear más, y efectivamente Tristán no vuelve a pelear. Pero él lo conocía a Tristán de España, y curiosamente dicen que Tristán, yo te pregunto porque eso es lo que he escuchado, ¿no? Tristán había abandonado los estudios que estaba haciendo con Belgrano y se fue a Francia. Y después volvió, entonces siempre me quedó la idea de que era de ese sector al que diferenciaba también San Martín. Sí, trabajando sobre esa diferencia entre los absolutistas y liberales. A mí no me llama la atención que él planteara la monarquía, porque Martín Díaz, el empecinado, le plantea también la monarquía constitucional a Fernando VII. Yo digo, vos que sabés de esa relación, si hay algo así que se pueda rastrear con Tristán. Claro, por un lado sí, o sea, tengamos en cuenta que él estudia en Francia lo mismo que San Martín, bueno, es el héroe digamos, en la pelea contra Napoleón, ¿sí? Es uno de los grandes generales, uno de los grandes coroneles que se destaca, es un estratega realmente, ¿sí? Conocimiento hay. Ahora, a él le hacen cargo, porque cuando toma prisioneros, entre ellos por supuesto a Pío Tristán, que estaba en la vanguardia en Tucumán, lo estoy mirando, es tal el tema que lo que toman presos son 3.398. Ahora, según planteaban en ese momento, había que pasarlos por las armas, y Belgrano no los pasa por las armas. Y Buenos Aires le reprocha, y más, lo quiere, digamos, juzgar, si quieren ustedes. Ahora, que la relación haya sido, que puede ser que sea con Pío Tristán algo específico, la pelea se lleva adelante y él le gana la pelea, y le gana con mucho menos hombres, o sea, es más, Pío Tristán queda asombrado de la estrategia militar que llevan adelante, porque son, miren, yo voy a mirar la cantidad, eran 1.800 contra más de 3.000 en total. O sea, realmente la estrategia que llevan adelante es impresionante, pero esencialmente, y esto lo destacan la mayoría de los historiadores, entre ellos Mitre, que hay que plantearlo, Mitre escribe una historia infernal de Belgrano, pero no solo Mitre, otros historiadores también, el caso de Álvaro Yunque y otros más, está la disciplina, está la vocación que tienen por realmente ser libres, que llevan adelante una tarea que nunca imaginan. Y él lo que no hace es fusilar o pasarlos por las armas a estos 3.000, casi 3.400 hombres. ¿Lo conocía Tristán? Sí, tenía algún conocimiento, seguramente se habían llevado en España, pero bueno, yo creo que el problema esencial acá es también por ahí acuerdos que luego no se llevaron adelante, y como decís vos muy bien, no, Tristán quedó ahí, sumergido, digamos, en no seguir, ¿no? Pero seguramente había algún tipo de relación. No sé si exactamente porque unos eran godos y otros eran realistas. Creo que la terminología por ahí habría que buscarla un poco más finamente, puede ser, pero bueno, es un poco esta realidad. Tengamos en cuenta por eso, no pasa por las armas casi 3.400 presos, y los toman prisioneros. Es una actitud de Belgrano.
No, yo no lo critico no digo crítica por su actividad militar, sino por su habilidad, igual que San Martín, para precisar el enemigo, Así es. para precisar el golpe, porque San Martín fue muy importante el trabajo sobre esa nobleza liberal que después subleva a un ejército de 10.000 hombres que iba a venir acá. Así que digo por la finura de cirujano y no de carnicero. Lo digo como habilidad política. Era un hombre muy hábil, hay que decir, un hombre muy inteligente, sí, sí, claro que sí. No hizo, digamos, por eso cuando me pareció que había que destacar una cantidad de cosas de él, el tema educativo me pareció fundamental. ¿Por qué? Porque eso demuestra la inteligencia y la capacidad que tuvo para llevar adelante una cantidad de cosas que no eran sencillas en ese momento. Y por otro lado, un hombre que no venía del ejército, él mismo lo plantea, que no se había nunca introducido comandante ni general, apenas había estado un poco en las milicias previo al tema de las invasiones inglesas, la primera y demás, que llevara adelante la tarea, por eso yo decía Ciclopia, que lleva adelante como general, como comandante de todas esas fuerzas, que las disciplina, que les mete ese valor que tienen, que puede llegarles a inculcar la necesidad de ser libres, y un hombre que no viene justamente de ahí, de las armas, de la guerra, del mundo militar, está demostrando una gran capacidad. Y por eso resalté, y lo vuelvo a decir, el que mejor lo ve, que sí, un hombre que viene del mundo militar, es San Martín, cuando lo destaca ante una carta impresionante que hay de San Martín, que lo destaca ante Buenos Aires, planteando que es el mejor que hay, realmente si hay un hombre excelente para la tarea, es justamente Manuel Belgrano. Entonces creo que sí, un poco es eso. Sí, yo me parece que sí, que es de un hombre realmente inteligente, muy inteligente. Muy. Yo voy a hacer un aporte para esta conversación tan interesante. Nosotros el sistema de inteligencia que tuvo el general San Martín lo hemos estudiado. Tiene un sistema de inteligencia que le permite a San Martín no solo conocer, sino engañar al enemigo. Pero creo que no tenemos precisado el trabajo de inteligencia que tenía Belgrano. Porque en la relación con Pío Tristán, ahí está la figura de Fernández Campero. Y las mujeres, la Juana Moro, que era el enlace entre Fernández Campero y Belgrano y Güemes, que es clave en la batalla de Salta, porque en la batalla de Salta Fernández Campero retira al ala izquierda y precipita la derrota de Pío Tristán, que después Belgrano, creo que era una cosa muy acertada, rompe con la tradición de la guerra de la independencia, donde no había prisioneros, se fusilaba o se pasaba por las armas a todos los prisioneros. Pero me parece que, digo para el instituto, hay un tema ahí a estudiar que fue la red política que Belgrano organizó, que le permitió hacer cosas que no se pueden explicar por el número de soldados o por el número de armas y pólvora o balas que tuviera, sino que hay un fino trabajo político. Después a Fernández Campero le costó la vida, todos saben que murió brutalmente torturado, y que San Martín, Belgrano y Güemes ofrecieron cambiar decenas de prisioneros por Fernández Campero, y los españoles se negaron. Pero me parece que ahí hay un nudo que nosotros tenemos que estudiar, que fue el fino trabajo político que Belgrano hizo, que le permitió ampliar la base política con la cual se desarrolló la guerra de la independencia, todo ese periodo en el Alto Perú, que era una unidad desde Tucumán al Alto Perú hasta el límite de lo que se llamaba entonces el Bajo Perú, que era ya el virreinato del Perú. Digo, para meter un tema, agregar una opinión sobre este tema tan apasionante que es el rol de Belgrano. Efectivamente, San Martín dice el más completo de todos. Claro. No será un Moró, no será Napoleón, pero es el más completo de todos los generales de América, dice San Martín, que algo sabía del tema.
sobre ese tema de cómo utilizó, cuando yo comencé, hago una pequeña introducción sobre el trabajo que hago sobre el tema de las mujeres, y ahí descubro a la Vicente Aguino, o Eguino, depende la fuente. Esa es una señora patricia, digamos, que pone en un lugar especial de su mansión la fábrica de pólvoras y armas que van destinadas a Belgrano. Y también tiene una cantidad de mujeres cholas, mestizas, que trabajan como mensajeras, como correos, que incluso se meten en las filas realistas y le van sacando información. O sea, y eso es uno de los elementos que podemos decir o podemos a mirar esto, ¿no? Por supuesto, cuando la descubren a Vicente Aguino, como es una mujer de las clases altas, no la condenan un par de veces a la muerte, pero no lo llevan adelante justamente por esto. Pero cada una, la Chola Manzanera, que era una de las chicas que estaban con ella, que hacían de mensajeras y demás, ella la castigan presenciando las violaciones, torturas y asesinatos de sus compañeras, ¿no? Que fueron realmente terribles. Entonces, esto era un proceso importante en ese sentido, de trabajo subterráneo, de espía, si queremos. Y una cosa que me quedó cuando plantearon lo del tema, que ahora me acordé y lo quería decir, es sobre el tema de las comunidades. No olvidemos, bueno, que Castelli, Belgrano, Moreno, ¿sí? Todos, Monteagudo tenían una íntima relación. Castelli es el hombre que va a defender a las comunidades originarias en el virreinato del Perú, en Lima, y tiene, por supuesto, una posición en ese sentido, y eso es compartido, ¿no? Que también por ahí eso ayuda a ver un poco mejor. Pero bueno, sí, es un tema muy interesante para ver. Por ahí este pequeño enlace de cosas que se van dando pueden ayudar. Lógicamente que tiene que haber mucho trabajo de zapas, realmente de espías y de cosas para poder llevar adelante semejante obra, ¿no? Aparte de la convicción y el valor de tantos miles y miles de seres humanos que llevaron adelante nuestra independencia. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere intervenir, ¿tienen preguntas? Si no, Elena, te vamos a liberar en esta excelente conferencia. Bueno, te agradecemos mucho, Elena. Muy buena, se muy te interesante. Corta un poco, Eduardo. No, la agradecida soy yo, la agradecida a todos, y gracias porque me hicieron pensar mucho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esta conferencia va a estar en los próximos días ya en el canal del Instituto, a disposición de todos los que la quieran, y la vamos a distribuir. Gracias, Elena, un gran abrazo. Y no va a ser la última esta. Muchas gracias a ustedes, un cariño grande. Bueno, muchas gracias. Que estén todos bien. Adiós. Gracias a todos.